hermanitos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles hoy este día, 23 de septiembre, su hermana en Cristo del grupo de oración, Los Ángeles de Dios. Hoy en este día, hermanitos, vamos a leer la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, pero brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegan en parábolas. Así pues, mirando no ven, y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no crecen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, el día de hoy digo nuevamente si es que esta es una comparación o una parábola del Señor que quizás hemos escuchado más de una vez. Se escucha mucho, especialmente por el significado que tiene, ¿verdad? Y quizás la has escuchado en algunos otros sacerdotes, predicadores y muchas otras personas, pero es muy bonito y muy interesante el siempre, como dice el último versículo 15, ¿verdad? Que nos dice que cuando la recibimos con un corazón generoso y noble, esa palabra se guarda y sigue uno perseverando. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios siempre sigue dando vida. La palabra de Dios siempre sigue quedando aquí cuando nosotros le abrimos el corazón. La palabra de Dios, esa semilla que es su palabra, siempre va a dar fruto, por más que leas la misma lectura muchas veces. Eso es lo primero que te quería mencionar. Lo otro es que decíamos, ¿verdad? Quizás la hemos escuchado en más de alguna ocasión. Y bueno, solamente vamos a agregar unas 2 o 3 cositas más. Lo primero, de cómo la palabra al principio nos habla de un día de esos, cuando Jesús andaba anunciando esa buena nueva, anunciando ese reino de Dios, cómo se congregó, es decir, se juntó un gran número de personas. La gente venía a verlo de todas las ciudades, nos dice la palabra, y por eso Jesús se ponía a hablarles, Jesús se ponía a enseñarles.
de diferentes maneras lo hizo. No siempre habló con puras comparaciones o parábolas, pero siempre les hablaba. Y eso es lo interesante, de que de la misma manera como les hablaba a las personas, a la gente en aquel entonces, que lo podían escuchar ahí en vivo y a todo color, pues nosotros también podemos. ¿Cómo? Pues a través de la palabra. El día de hoy también nos sigue hablando el Señor a nosotros. Como nosotros, ¿verdad?, nos seguimos reuniendo a escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita que tú estás escuchando esta pequeña reflexión, no solamente tú y yo la vamos a escuchar, la van a escuchar más de una o dos personas, ¿verdad? Y como también en la iglesia la escuchamos. En algunos grupos de oración pues la escuchan, o cuando vas a algún retiro o algo así similar, ¿verdad? ¿Cómo puedes escuchar la palabra? Todavía nos seguimos congregando muchas personas, mucha gente, pero qué interesante de que en algo de lo que deberíamos de pensar hoy en este día tú y yo que estamos escuchando, en cómo nuestro Señor Jesucristo sigue sembrando constantemente. Ahora, muchas de esas veces la disponibilidad, el abrirle el corazón, el realmente dejarnos cuestionar o el andar meditando o reflexionar en la palabra, eso es lo que va a hacer la gran diferencia. No decir, ay, esta palabra ya la escuché, oh, esto yo ya me lo sé, sino la disponibilidad que nosotros pongamos, eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Para qué? Para poder perseverar, como nos decía al final la palabra, para poder perseverar y dar fruto. Así es de que hoy en este día preguntémonos cada uno de nosotros si la palabra de Dios, esa semilla que el Señor siembra constantemente, si está cayendo fuera del camino, como nos lo dice aquí el primer ejemplo o comparación que nos pone el Señor, ¿verdad? Si va quedando fuera del camino, a lo largo del camino, o cae sobre esas rocas o sobre los espinos, ¿verdad? O si realmente esa palabra la estamos recibiendo con un corazón noble, con un corazón sencillo, generoso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de qué manera la estamos recibiendo? Por esos frutos que hemos ido dando, o por esos pocos frutos que a lo mejor hemos dado. No porque el Señor no quiera obrar en ti o no pueda hacer crecer esa semillita, sino porque, decíamos, la disponibilidad que tú y yo ponemos influye o tiene mucho que ver para que esa semilla pueda dar fruto. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Aquí mismo nos dice, perseverando. No se trata, como dice aquí mismo, es que la palabra nos la explica muy bien. No se trata nada más de un ratito, no se trata nomás en el retiro, no se trata nomás cuando voy a misa, sino es algo constante, es algo cotidiano, es algo de todos los días. Así como todos los días nos alimentamos del cuerpo para poder tener esa energía, esa fuerza para hacer nuestros trabajos, así también necesitamos de alimentarnos de esa palabra de Dios para que vaya quedando cada vez y así pueda dar ese fruto. Así es de que hoy en este día, hermanito, yo te quiero dejar con eso, a que desde este día de hoy tomemos esa decisión. Hay que pedirle la intercesión a nuestra mamá María, hay que pedirle mucho la luz, la gracia del Espíritu Santo para que esa semilla vaya quedando en el corazón y podamos ser constantes y perseverantes, día a día, perseverantes, que si me caigo, me levanto. Si siento que no puedo, pues bueno, hay que recobrar fuerzas, hay que pedirle a Dios. Ya sabemos que nosotros no podemos solos, pero de su mano, pues todo lo vamos a poder, ¿verdad? Él poco a poco va a ir realizando y se van a ir dando esos frutos que quizás aún no hemos visto, pero que Dios quiere obrar en ti. Que Dios te bendiga.